Buenas noches, mi nombre es Angélica Rosales y yo represento a la facción conservadora. Nuestra prioridad para este proyecto es proteger a la población contra la delincuencia con sanciones firmes, mayor control penitenciario y medidas eficaces contra el crimen organizado. Y evitar delitos, evitar que se coordinen delitos desde la cárcel, pero siempre respetando los derechos, ¿verdad? Y la dignidad humana. Buenas noches, mi nombre es Isabel Aide Guevara Obando. Represento a la ficción liberal integrada por 17 diputadas y diputados. Defendemos un equilibrio entre seguridad, justicia, reinserción social y respeto a los derechos fundamentales. No rechazamos el endurecimiento de ciertas medidas cuando sea necesario y proporcional, pero no apoyamos restricciones generales y indefinidas o sin control judicial. Bueno, lo primero es el problema de inseguridad. Cuando el crimen organizado tiene capacidad para dirigir crímenes desde la prisión, el Estado tiene que responder y nuestra facción propone aumentar las penas para delitos graves y fortalecer el control en las cárceles. Coincidimos en que la inseguridad exige una respuesta efectiva, pero aumentar las personas no resuelve por sí solo las causas del delito. También debe mejorarse la investigación criminal, la prevención, la educación, la atención, la adicción y la rescisión. Antes de negociar, debemos considerar la realidad penitenciaria. El hacinamiento, esto afecta la privacidad, la higiene, la atención médica, la seguridad y el acceso a procesos educativos y de rehabilitación. Para contextualizar, según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el 31 de marzo del 2025 la capacidad del sistema era de 13.665 espacios y la población recluida era de 17.692 personas, lo que representaba una sobrepoblación de un 29,5%. Sí, bueno, por eso es importante la organización, bueno, el organizar a los privados de libertad, ¿verdad? Por ejemplo, en los CAIS o en las UAI, que, bueno, al menos la UAI se centra más en educación y en reinserción. Y en los CAI, pues se cumplen penas con vigilancia institucional. Ujú. Bueno, nuestra propuesta tiene 4 puntos. Primero, aumentar penas para delitos graves, suspender temporalmente ciertas garantías durante situaciones excepcionales, restringir encomiendas y visitas íntimas y limitar las comunicaciones con representantes legales cuando exista un riesgo de que se utilicen para transmitir instrucciones criminales. Aumento de penas para conductas graves y controles sobre encomiendas, pero no aceptamos una suspensión general de garantías ni restricción indiscriminadas a la defensa legal. La comunicación con una persona defensora es una garantía esencial del debido proceso. Sí, pero si no se controlan las comunicaciones, algunos grupos pueden aprovecharlas para mantener operaciones delictivas. Entonces, distingamos entre una sospecha concreta y una posibilidad general. Una restricción excepcional debe basarse en evidencia, contar con una autorización de la autoridad competente y permitir revisión, castigar a toda la población penitenciaria por la conducta de algunas personas sería desproporcionado. Bueno, nuestro interés principal no es eliminar derechos, sino impedir delitos y proteger a la población. Nuestro interés principal tampoco es deliberar la seguridad,
queremos evitar abusos y lograr que la reforma reduzca la reincidencia, tenemos un objetivo común, que haya menos delitos dentro y fuera de los centros penitenciarios. Ok, entonces, ¿qué condiciones necesitarían para aportar al menos 9 votos? Necesitamos cuatro garantías: temporalidad de las medidas excepcionales, control judicial, protección de las comunicaciones con la defensa y propuestos repro- para rehabilitación y reinserción. Restricciones extraordinarias tengan una duración inicial limitada y sean revisadas periódicamente. También aceptamos mantener la comunicación confidencial con la defensa, salvo que una autoridad judicial determine con pruebas que existe un abuso del canal de comunicación. A cambio, la ficción liberal acepta apoyar penas mayores para delitos violentos y para quienes dirijan organizaciones criminales desde prisión. También aceptamos inspecciones más rigurosas de encomiendas y restricciones individualizadas de visitas cuando existan un riesgo demostrado. Ujú, pero bueno, no estamos convencidos de destinar tantos recursos a la rehabilitación de personas condenadas cuando hay comunidades que están en necesidad. La reinserción no es un premio, es una medida de seguridad pública. Si una persona sale de prisión sin educación, tratamiento o herramientas laborales, aumenta el riesgo de reincidencia. Proponemos que el propuesto se distribuya entre prevención comunitaria, fortalecimiento de la investigación y programas penitenciarios evaluables. Ok, se podría aceptar ese presupuesto si los programas tienen metas, indicadores de reincidencia y evaluaciones periódicas. De acuerdo. Además, proponemos capacitación para el personal penitenciario y un mecanismo independiente para recibir denuncias sobre abusos. Recapitulemos, acordamos aumentar las penas únicamente para delitos graves y conductas vinculadas al crimen organizado, reforzar la inspección de encomiendas y permitir restricciones individualizadas, perdón, cuando exista una evidencia de un riesgo real. De acuerdo, también acordamos que las medidas excepcionales serán temporales, proporcionales, revisibles y sujetas a control judicial. Se conserva el derecho de la defensa y se financiará programas de educación, tratamiento, trabajo y reinserción. Nuestra facción conserva su posición de firmeza frente al delito y acepta incorporar controles para prevenir excesos. Con esa condición, 9 integrantes de la facción liberal apoyaría el proyecto. La coalición alcanzaría 29 votos, 20 con conservadores y 9 liberales. Bueno, Ah, entonces la propuesta queda aprobada por la mayoría requerida. Bueno, la conclusión analítica ¿qué tipo de liderazgo fue más efectivo? del liderazgo fue más efectivo. El liderazgo más efectivo fue el democrático porque ninguna de las líderes podía imponer por sí misma su propuesta. La líder conservadora mostró eficacia, bueno, el conservador, que en este caso fue mi papel, cuando pasó de una posición rígida a una búsqueda de soluciones concretas, y la líder liberal utilizó su poder decisivo para incorporar controles y medidas de reinserción, pero sin bloquear toda respuesta punitiva. Ambas escucharon, justificaron sus respuestas y asumieron concesiones. Se resolvió el conflicto. ¿Por qué? Sí, se resolvió. El conflicto se resolvió parcialmente. Se alcanzó un acuerdo suficiente para aprobar
la reforma con 29 votos, pero no desaparecieron las diferencias ideológicas. La facción conservadora continuó priorizando el control y las sanciones, mientras que la liberal mantuvo su defensa del equilibrio y los derechos fundamentales. Por eso, más que eliminar el conflicto, la negociación logró administrarlo y convertirlo en un acuerdo funcional. Bueno, ¿y qué estrategia nos permitió avanzar hacia el consenso? La estrategia más útil fue negociación basada en intereses. En lugar de discutir únicamente entre castigo y derechos, las partes identificaron un objetivo común que era disminuir la delincuencia y la reincidencia. Y también utilizamos concesiones recíprocas, criterios objetivos y reformulación de posiciones. La fórmula fue firmeza, focalizada a cambio de proporcionalidad, supervisión y reinserción. De acuerdo, compañero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.